Bueno, pues son las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Bien. A pesar de los pesares, de las obras del alcalde. Bien. Don Javier Martínez Fresneda, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, encantado de estar aquí. Muy buenos días. Bueno, encantados nosotros de que se incorpore a esta mesa de tertulia. ¿Qué les gusta más comentar a mis dos tertulianos de hoy? ¿La corrupción del PSOE? ¿La cantidad de corruptos que hay en el PSOE? ¿El PSOE como sinónimo de corrupción? ¿Por dónde quieren que empecemos? Valga la redundancia. Sí, es verdad, perdón. La corrupción del PSOE es una redundancia absoluta. Vale, por dar el toque así cultureta, para empezar, luego ya bajamos. Decía Paul Johnson en tiempos modernos en el que trataba muy de pasada la Guerra Civil Española, que tenía la impresión de que la Guerra Civil Española en realidad era consecuencia de una guerra interna dentro del PSOE, es decir, de un conflicto interno dentro del PSOE. Y yo tiendo a pensar que gran parte de los sucesos que hay en España son traslación de los problemas psiquiátricos, yo diría casi, si se puede aplicar psiquiátrico a una organización, del propio PSOE. Quiero decir, es una organización que siempre ha vivido en una contradicción interna y que siempre ha tenido una pulsión de imitación de lo peor, por motivos ideológicos y por motivos estructurales, enorme, ¿no? Es decir, siempre mientras supuestamente fomentaba en tiempos de Felipe González pues una política supuestamente de Estado, que bueno, habría mucho que matizar y que discutir. Feijóo votó de joven al PSOE, yo desde luego no me lo planteé jamás. Tampoco yo. Pero mientras hacía eso, sin embargo, cultivaba un radicalismo en sus propias bases, en sus propias juventudes y sus propias bases, y eso yo lo conozco de primeras, con lo cual el PSOE se incorporaba o impulsaba la permanencia en la OTAN y a la vez sus bases cultivaban un discurso muy radical. ¿Por qué? Porque el socialismo es una suerte de religión. Esa es una de las primeras aportaciones, de las aportaciones más tempranas que hizo Ayn Rand. Yo sabía que no soy muy randista, pero esto es así. Y entonces, ¿qué le da eso? Es decir, esa especie de religión socialista le da una justificación para todo, lo que yo llamo un complejo de hiperlegitimidad en el PSOE. ¿Y qué pasa? Que se convierte en una organización que todo lo que hace, aunque haga una cosa y la contraria, lo hace por el bien común, y puede hacer lo que sea, incluso cuando roba, y está robando, está saqueando, es un saqueo brutal. Tiene ese aura de que mejor que lo hagamos nosotros, mejor que estemos nosotros, porque cualquier cosa que hagamos nosotros es infinitamente mejor, incluso robar, que si gobernar a la derecha, que es el mal absoluto, ¿no? Y entonces esto es una situación que para mí es dramática, porque efectivamente en este momento que haya 10 personas elegidas aleatoriamente en un ámbito determinado y de esas 10 personas 5 voten a un partido que está liderado en este momento por un señor que es lo que es aparentemente gracias a las saunas es decir, a los prostíbulos de su suegro, que ha vivido en al menos 2 casas, yo creo que 3, porque en 2 pisos que ha ocupado, y en la casa de Almería, de Mojácar, creo recordar, no recuerdo si está en Mojácar o en Vera, ha sido pagado por dinero de prostitución y de violación de niños, ha accedido al poder acompañado por una banda de delincuentes. No se equivoquen, no son personas que se han corrompido, son personas elegidas por ser corruptas, porque son las que podían proporcionarle el poder, y que a su vez se ha ido creando una estructura en la cual, para ser ministro del PSOE con carácter general, lo que tenías es que estar pillado o que tener intereses inconfesables que te permitían o que te impulsaban a tolerar cualquier cosa que hiciera el líder máximo. Léase Margarita Robles, léase
Marlaska, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es una tragedia, porque es una estructura que no es, no es azarosa, no es que en un momento determinado, ¿no?, como en esas novelas de ciencia ficción que usted tanto conoce, de El Mulo, ¿no?, en las novelas de la Fundación de Asimov, no es una mutación por la cual se haya creado un líder como Sánchez, sin escrúpulos. No, es una consecuencia estructural de una hiperlegitimidad en el cual el partido político, la Iglesia socialista, hace lo que sea. Entonces esto quiere decir que se puede examinar las noticias que vemos hoy sobre Leire, hoy y todos los días, sobre Leire Díaz y su trama de corrupción, que se puede que un secretario general, imagínense, en cualquier país occidental, un secretario general que ya él mismo está bajo una sospecha grande de corrupción, elige a un secretario general que está en la cárcel elige a un secretario de organización, que es a todos los efectos el número 2 del PSOE, que está en la cárcel por corrupción, por pagar prostitución con dinero público, por tratos que habrá que ver con Venezuela, etcétera. Elige un segundo secretario general en sustitución de que es ya conocido por ser el capo de una organización de extracción de dinero público en el norte de España que se extiende a toda Europa. Trata con preferencia absoluta a personas que se caracterizan precisamente por ese ejercicio despótico de la administración en favor de los intereses propios. En el caso de María Jesús Montero, la flamante candidata en las próximas elecciones andaluzas, ayer alguien hacía notar que todas las personas a las que había elegido María Jesús Montero estaban bajo sospecha de corrupción, pero es que estaban bajo sospecha de corrupción ya anteriormente, en gran parte en su etapa de la Junta de Andalucía. Entonces, claro, yo veo muy poco la tele, lo confieso, me informo, me intento informar mucho, pero veo poco la tele porque los informativos de verdad es que yo creo que confunden, ¿no? Y todavía ayer veía en algún programa, de televisión, de los que más se pueden ver, por decirlo de alguna manera, que todavía se planteaba ese discurso de que, claro, ante los grandes problemas de vivienda, de inmigración, etcétera, era necesario, era imprescindible un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, ¿no?, entre el Partido Socialista y el Partido Popular para sacar adelante, al margen de los enfrentamientos políticos, oiga, que es una organización del PSOE que no es eso, no es que sea un partido político socialdemócrata, o sea, para partidos políticos socialdemócratas clásicos, yo creo que tenemos al PP, y lo digo sin ningún tipo de ánimo provocador, etcétera, ¿no? El problema del PP, del PSOE, es que es una organización corrupta. No es que tenga una cúpula corrupta, sino que es una organización esencialmente corrupta que, en mi opinión, eso tendría una discusión muy larga, no tiene un reciclaje fácil, porque esa corrupción viene... Querría hablar, advertir a don Javier Martínez Fresneda de que como le deje a Timmermans, está a la hora y media hablando. Una cosa, porque usted no me conoce, yo sí le conozco a usted, por cierto, pero aquí interrumpir al que está hablando no es que no esté mal visto, es que es una obligación cívica y deportiva. Vale. Solo se lo advierto. Yo quería añadir al análisis del señor Timmermans, con el que estoy absolutamente de acuerdo, que por sacarle algo de utilidad, quizá porque es viernes y hay que ponerle un toque de optimismo, yo creo que el Partido Socialista es el contraste de la radiografía del sistema político español. Es decir, podemos localizar todo lo que falla en el sistema gracias a donde han metido sus zarpas la gente del Partido Socialista. Esa es la única utilidad que yo le veo a tener esta gente, ¿no? Por sacarle algo en positivo. Y luego otra que decía, nadie es un fracaso absoluto, siempre sirve de mal ejemplo. Claro. Y luego otra cosa también relevante, yo creo que nos estamos centrando en la corrupción económica del Partido Socialista, y para mí hay al menos dos más graves que esa, que es la corrupción moral y política que ha instaurado en el país, ¿no? Una corrupción moral consistente en el ejercicio de la mentira por sistema, en el ejercicio de la traición al bien común de los españoles, y una corrupción política sostenida en un proyecto de ruptura de la convivencia nacional. Yo creo que eso
Me parece mucho más grave, siendo grave gastarte el dinero de todos los españoles en prostíbulos, pero me parece mucho más grave de lo que se está subrayando, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que ser muy didáctico ante la sociedad española. Es cierto, hay que meter en la cárcel a todos aquellos que se han llevado el dinero de todos, pero además de meter en la cárcel, fundamentalmente hay que desprestigiar de ahora en adelante y para siempre proyectos políticos como el que encarna el Partido Socialista. Claro, había un en los tiempos del golpe de Estado nacionalista en Cataluña, Sí. Bueno, pues ya todos contemplamos muchas discusiones, ¿no? Y en ese proceso recuerdo una discusión con algunos amigos que me decían, hombre, tampoco no es tan grave, tampoco han violado a alguien. Y decía, no me lo puedo creer. Es decir, la violación es un delito gravísimo. Por cierto, ahora parece que menos grave que antes, pero bueno, la violación siempre ha sido un delito gravísimo. Pero un golpe de Estado, quiero decir, y es más, es decir, un golpe de mano en el cual lo que pretendes es desgajar un territorio del resto de España, derogar la Constitución, derogar por lo tanto los derechos de los ciudadanos y convertir a la mitad, bueno, en realidad a todos los ciudadanos españoles en Cataluña en extranjeros en su propia tierra, es mucho más grave en términos penales que una violación. Por eso una violación, dependiendo de los códigos penales y dependiendo de las circunstancias, puede estar penado en distintos países con 15, con 20, hasta con 25 años de prisión. Un golpe de Estado en muchos lugares, y más un golpe de Estado secesionista, es merecedor de pena de muerte o de prisión perpetua en muchos países, porque es infinitamente más grave y permite muchas más violaciones, si vamos a eso. No, y además me la deja votando, como se dice coloquialmente, ¿no? Esto sucede con el separatismo vasco, ¿no? Claro. Esencialmente con el proyecto político que encarnaba ETA. La gente dice, bueno, los mal pensados, ¿no? O los bien pensados que no se han enterado por dónde va la vaina, dicen, no hombre, pero ya no matan. No, pero continúa con la parte más grave del proyecto. Exacto. Que es romper España, convertir el País Vasco en una república socialista estilo Albania de los años del muro, ¿no? Entonces, al final hay que distinguir los bienes personales, propiamente personales, la integridad física y demás, de los bienes colectivos que como españoles, como nación, debemos proteger más todavía, claro, ¿no? Y por eso existen héroes, porque sacrificando lo personal hicieron algo por el colectivo, ¿no? Y por eso tienen calles, por eso tienen estatuas, con lo cual cuando alguien atenta contra lo colectivo es mucho más grave que atentar contra algo puramente personal, ¿no? Sí, señor, yo recuerdo, hay 2 asesinatos de políticos que cuando yo los conocí, recuerdo que me eché a llorar. Uno de ellos era el de Gregorio Ordóñez y otro era el de Fernando Buesa. Esos 2 en especial me causaron una conmoción brutal. Y me causaron una conmoción precisamente porque vi en aquellos asesinatos que a esos no se les asesinaba por llamarse Gregorio Ordóñez. No, no se les asesinaba por llamarse Fernando Buesa, no era un atentado personal, estaban asesinando a representantes políticos de muchos millones de personas y de muchos millones de españoles. Es decir, con ellos 2 fue las primeras veces que yo sentí que me estaban asesinando a mí. Claro. Es que víctimas del terrorismo, evidentemente, en primer lugar, son todas aquellas personas que han tenido la desgracia de sufrir un daño muy cercano en lo personal, ¿no? Perder a un familiar y demás, y evidentemente estamos a años luz de ello, pero toda la sociedad española ha sido víctima del terrorismo. ¿Qué deriva política ha cogido el país gracias a los muertos que ponía encima de la mesa la organización terrorista? Claro. Mencionaba Luis dos ejemplos claros. Mire, a Fernando Buesa lo matan para que otras figuras dentro del Partido Socialista Vasco tengan hueco para progresar, como un tal Jesús Eguiguren. Sí. A Gregorio Ordóñez lo matan porque era una máquina electoral capaz de poner en jaque la absoluta soberanía electoral, si esto existe, del Partido Nacionalista Vasco y de los separatistas. Entonces, claro que hay una deriva política de todo esto. Es lamentable, reprobable, asqueroso que maten a una niña en la casa cuartel de la Guardia Civil, sin duda. Pero lo que hay detrás es un proyecto
político, claro, que atenta contra toda la sociedad. Y eso es lo que olvidar eso es lo que ha permitido a millones de españoles lastimosamente decir, como no matan. Claro. No, aquí no pasa nada. Y además, oiga, no cito otra vez a Thomas de Quincy porque ya lo hago con demasiada frecuencia, ¿no? Pero es aquello del asesinato considerado como una de las bellas artes, ¿no? En que acorto la cita, pero en que es que no somos partidarios del asesinato, porque claro, uno empieza asesinando, luego no respeta la propiedad, pasa a ofender a los demás y al final acaba faltando a los servicios religiosos y diciendo palabras malsonantes. En el caso de Sánchez es algo parecido, hombre, no exactamente igual, porque roban desde el principio, pero es algo parecido, es decir, el poder fundacional de Sánchez se funda en el pacto, primero secreto e inconfesado y luego normalizado y en fin y propagado por la sociedad, en el pacto con asesinos, porque repito, Bildu no será una organización asesina, pero está compuesta de asesinos, porque solo en sus listas electorales, por ejemplo, en las últimas municipales, había casi 100 miembros de ETA, y entre ellos al menos 10 condenados por asesinato. Es decir, funda su poder político en el pacto con asesinos, en el pacto con golpistas, el peor delito que pueden cometer unos representantes políticos, un intento de golpe secesionista, en el pacto con comunistas, que ya entonces, eso es un capítulo aparte, pero ya entonces son parte, y una parte menos nuclear de lo que se creía entonces. Ya entonces los comunistas, los podemitas con los que pacta son parte de esa relación perversa y corrupta con un régimen como el chavista y con un régimen, por cierto, criminal como el persa, como el iraní, perdón. Es decir, que el mayor crimen en términos morales y políticos, yo creo que también en términos penales, pero el mayor crimen del PSOE ha sido pactar con los peores asesinos, con los golpistas, con los enemigos de España, con los peores corruptos. Luego eso tiene su explicación, es decir, porque el PSOE está en eso, siempre admirado, siempre ha admirado, por supuesto, a los asesinos de izquierda que le abrían el camino. Le era más fácil admirar abiertamente a asesinos lejanos, ¿no? Porque parece que aquí está peor visto, ¿no? Acompañar o ponerte una camiseta con la cara de un asesino si eras del PSOE, pero sí podías ponerte una camiseta del asesino Che Guevara. Luego, la corrupción económica, los saqueos, la organización de estructuras que hicieran que los contratos públicos no fueran a lo que debían de ir, sino a empresas de amigos para cobrar comisiones, para financiar el partido, etcétera. Engrasar sus movimientos claro, en la calle. Todo eso casi es menor comparado con la corrupción política, pero también digo que casi es inevitable, una cosa va con la otra, ¿no? Va con la otra. Entonces, bueno, ahora estamos es decir, es curioso porque le hace más daño a un Ábalos, por ejemplo, haber visto que colocaba en empresas públicas a una prostituta o que le hacía, en fin, le ponía impuestos y le ponía sueldos para poder llevársela a sus viajes oficiales, etcétera. Es decir, eso hace más daño que este infecto personaje haya apoyado el pacto con asesinos, el pacto con criminales golpistas. O sea, yo creo que más que pactar con ellos, ha asumido su proyecto. Sí. Y para muestra un botón, cuando nosotros tenemos elecciones autonómicas y vemos que una determinada parte del electorado, en Galicia, por ejemplo, votan al BNG, por cierto, yo no veo la A ahí en ninguna parte, al BNG, votan a Esquerra Republicana, votan a Bildu, y llegan las nacionales y votan al Partido Socialista, ¿eso qué significa? Claro, que comparten proyecto. Claro. No es que pacten, es que el proyecto es el mismo. El mismo. Es así. Y esto es una cosa que hay que remarcar todos los días, ¿no? Fíjate que por culpa aquí de este señor nos hemos dedicado a hacer alta teoría. No, estamos hablando de la corrupción del Partido Socialista, claro, que todo esto hemos derivado porque decía don Javier que la mayor corrupción no es la económica, sino realmente la política y la moral. Yo también lo he ¿no? dicho, él lo ha dicho mejor, pero yo también lo he dicho, también. Pero, ¿qué fue primero? Es decir, traicionan a España y venden a los españoles para corromperse,
o se corrompen para traicionar a España y vencer a los españoles. Yo creo, a ver... O sea, yo estoy convencido de que si tuvieran la más mínima oportunidad de mantenerse en el poder y de mantener sus futuros personales a salvo, enarbolando banderas españolas, las enarbolarían. El problema es que en estos momentos ya España no está aislada, no tiene una evolución política independiente, sino que Sánchez pertenece a un ecosistema que abarca todo Occidente. Y claro, ¿cómo hacer carrera en ese ecosistema? Si Sánchez resulta que se dedicara a defender, hombre, la soberanía de las naciones y los intereses de los españoles, ¿tendría posibilidad cuando abandone el poder de que alguien le hiciera el favor de darle alguna migajilla de puesto en alguna parte? No, porque el problema es que tenemos una superestructura de mando en Europa que estamos viendo que trabaja contra los intereses de Occidente y que además, por cierto, pues una parte de esa superestructura se dedicaba a cosas como mantener relaciones innobles con el pederasta de Epstein, ¿no? Entonces, ¿podría Sánchez llegar en un momento determinado a defender España lo primero? Pues si estuviéramos aislados del mundo, sería capaz de hacerlo y volverse el más patriota de los patriotas si eso le conviniera electoralmente. Problema que tampoco puede hacer eso porque se debe a la gente que tiene por encima. O sea, la pregunta inicial, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Yo creo que hay una condición sine qua non para ejecutar el proyecto político y es estar en el poder. Y para estar en el poder, ellos van a hacer lo que sea necesario. Yo recuerdo la presentación en sociedad del señor Sánchez, copió una puesta en escena de Obama rodeado de banderas españolas. ¿Os acordáis una comparecencia de Obama lleno de banderas estadounidenses? Pues este sujeto hizo lo mismo, ¿no? Por eso es importante la pedagogía de lo que se ha llamado el mito del PSOE. Bueno, no existe y no va a existir nunca. Claro. Entonces, ellos se disfrazarán de lo que sea necesario para volver al poder y ejecutar este proyecto político. Un momento, pero no diga esas cosas porque no sabemos si nos está escuchando Feijóo y le va a disgustar usted. No, pero ojalá nos escuche de una vez, ¿no? Bueno, algunos de sus asesores nos escuchan con esto. Pero ese es el punto. No hay nada que pactar, no por cuestiones estéticas, no sé, en fin, por multitud de razones que podíamos poner encima de la mesa, sino porque son proyectos políticos incompatibles. Incompatibles. La izquierda ha subido al monte, está en la ruptura, está en otra cosa. Con lo cual, mientras no se bajen de ahí, es imposible. Y esto es especialmente relevante porque, don Luis, podemos vivir una España, y ya empiezan algunos a sacar la patita, en la que denosten a Sánchez, la piden a Sánchez y venga un paladín y nos diga, no, hombre, no. El PSOE era esto, ¿no? Sí. Con acento manchego, con acento vasco, como el señor Madina, cualquiera de ellos. No. Aquí, o con acento rufianesco. O con acento rufianesco, o del Ferrol con Yolanda, si hubiera podido. El asunto es entender, y volvemos al principio, el proyecto político. Y eso es lo que hay que derrotar. Y echar sal para que no vuelva a suceder por el bien del país, ¿no? A partir de ahí, pues que aparezca una fuerza política de izquierdas que se llame Partido Socialista o Azulejos Peña, pues a mí me parece fantástico, pero el proyecto político es el que hay que derrotar. Claro, y luego hay una... Bueno, es verdad, es que me repito cada vez más, no sé si será la edad, pero hay un efecto especialmente perverso de esta política abiertamente antiespañola del PSOE, esta política contraria a las bases de la sociedad, en la cual ni siquiera se respeta la biología, pensando que el sexo es una condición que se autoatribuye uno, y sin embargo no entiendo muy bien por qué la edad, ¿no? Porque yo obviamente yo tengo 32 años, estoy en lo mejor de mi vida, ¿por qué no puedo decidirlo, no? Bueno, pues esta actitud del PSOE tiene un efecto pedagógico perverso en gran parte de la población española. Es decir, nosotros, o sea, yo tengo amigos que han votado y que votan al PSOE, gente
por supuesto, normal, y además ni siquiera socioeconómicamente hay una diferencia sustancial en lo que podemos ser cualquiera de nosotros y puede ser un votante, o por lo menos muchos votantes del PSOE. Claro, entonces esa polarización de la sociedad y esa consideración de la izquierda como lo bueno, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien por qué eres de izquierdas, normalmente te responde con un argumento moral o casi automoral, porque yo quiero lo mejor para los débiles. Y claro, dice, uy, qué casualidad, yo por eso no soy de izquierda, soy anticomunista. Quiero decir, pero el efecto es perverso, porque al final hay personas que acaban sencillamente pensando o que no puede ser verdad que el Partido Socialista es una organización esencialmente corrupta, pese a que los hechos lo demuestran, o que no puede ser verdad, o que no es tan grave, o que todos son iguales, ¿no? Esa cuando yo iba mucho al Eso país, es muy relevante. claro. Eso, o sea, si Para mí lo peor. O sea, yo cumplo ahora este año 40 años y vamos a decir que no mi despertar político, pero... Insultante. Pero entiéndame lo que les voy a decir. El movimiento 15M a mí me pilló todavía, ¿no? En tiempos jóvenes y demás, y ahí te das cuenta cómo funciona el ciclo histórico para esta gente, ¿no? Cuando ellos están en la oposición, el problema es el gobierno, es la ideología. Cuando ellos asaltan el gobierno y su proyecto político se cae como un castillo de naipes, los resultados dramáticos de sus políticas desquiciadas están en cada esquina del país, es que no nos representan. Es que todos son iguales, es que para robar que robe el mío, no perdona. Claro. Esto va de que hay recetas que salvan y recetas que empobrecen. Y tú sigues promocionando una receta averiada. Y de nuevo, pedagogía, cuando esto suceda, cuando Dios quiera que muy pronto haya un cambio de gobierno en España, no podemos volver a dejar que como la mala hierba crezca esta teoría y algunas almas bien pensantes en España la compren de que, bueno, no, es que todos son iguales, no nos representan. Claro. Es verdad que hay una estructura política en España que impide la representación personal de los diputados y que da el poder a unas organizaciones y que en realidad lo que elige, a unas organizaciones por supuesto llamadas partidos políticos, y que lo que elige la gente es la empresa que le va a gobernar y no las personas que lo van a hacer. Pero claro, yo recuerdo que, pero este razonamiento iba a que puede haber personas buenas y malas en todas las organizaciones políticas, sí, claro. Pero hay organizaciones políticas esencialmente corruptas y que tienen un proyecto corrupto y perverso, y hay otras que no. Yo iba mucho al País Vasco por motivos familiares, que conoce bien Luis y todos mis amigos. Iba y voy. Y entonces iba, por supuesto, en los peores momentos. O sea, decir, lo he contado alguna vez, pero a mi hijo mayor, Íñigo, le bautizamos a no muchos kilómetros. Y en el momento en que todavía estaba agonizando Miguel Ángel Blanco. Es un asesinato que vivimos casi en directo, incluyendo movilizaciones, etcétera. Entonces, claro, que en esos tiempos en los cuales unos ponían la pistola y otros la nuca, que organizaciones terribles, como la peor organización para mí que hay en el País Vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco, mucho peor que ETA, ¿no? Porque yo prefiero casi un asesino que una persona que se beneficia conscientemente e incentiva la impunidad de los asesinos, ¿no? Que en esos momentos ahí, gente de bien, le habían insuflado el mensaje de que, bueno, si no estás de acuerdo con nosotros, por lo menos te convencemos de que todos somos iguales. Y digo, no es igual el que se arriesga su vida por ser libre que el que utiliza el terrorismo para consolidar y aumentar su poder y su fortuna, ¿no? Pero el efecto pedagógico, efectivamente, en la sociedad es malísimo. Y yo creo que hay que convencer al votante socialista de la maldad intrínseca del proyecto, no solo de que es que el Partido Popular o Vox o el partido que sea va a gestionar mejor, va a defender mejor los intereses nacionales, va a regular mejor la inmigración hoy descontrolada. Sí, todo eso es importante, pero también hay una cosa esencial, es decir, que hay una banda, una organización sectaria en el sentido estricto de la palabra. Yo repito, yo creo que es una sustitución de la religión, el socialismo y el nacionalismo, que históricamente siempre convergen, y eso tiene un motivo intelectual claro, ¿no? Son una organización que lo que va a destruir las bases de la sociedad. La ideología de género
no es una cosa aséptica ni es una cosa que tenga que ver con la libertad. Introduzco un tema entre paréntesis porque me apetece, pero que tiene que ver con esto, es decir, el conocimiento, no digo del pueblo español, sino incluso de muchas élites sobre los líderes europeos es muy escaso, porque se basa en eslóganes que repiten las televisiones. Entonces, pues ayer yo tenía una media discusión sobre la líder de la FPD, nunca me acuerdo de Alice Weidel. Alice Weidel, y entonces, claro, yo decía, claro, es que la extrema derecha, o no me acuerdo si le llama ultraderecha o fascista, y yo digo, claro, esta mujer, que líder de la extrema derecha, claro, ¿y por qué será extrema derecha? Porque es homófoba, porque es racista, porque es partidaria de la intervención más allí. Sí. Claro, es decir, Alice Weidel, que a mí me es igual, la condición personal de cada uno, es tan homófoba que es abiertamente lesbiana y vive con su pareja, con una mujer, es tan xenófoba y racista. Con una mujer, sí. Es tan xenófoba y racista que su mujer es de Sri Lanka, es una tailandesa. Sí. Yo sugeriría decir Ceilán. Ceilán, que es mucho más fácil. Sri Lankesa es muy Ceilán, sí señor, tiene usted toda la razón. Es tailandesa y es tan totalitaria, tiene un proyecto tan totalitario que su escuela económica y sus creencias económicas son fundamentalmente las basadas en la escuela austríaca de Friedrich Hayek, es decir, libertad de comercio, ausencia de intervenciones estatales que destruyan el sistema de precios como incentivo de producción y de distribución de cosas. Quiero decir que esto es así. Sin embargo, aquí nos escandalizamos porque una persona que con estas condiciones personales pues diga unas cosas muy razonables, que es que para, como lo que dice Giorgia Meloni, por ejemplo, que es que para entrar a un país que tiene una legislación y un control de fronteras, pues lo primero que habrá que hacer será, o algo mínimo, será garantizar que los que entran no son abiertamente contrarios a eso. Yo soy patrono de una fundación de inspiración católica, la Fundación Universitaria Española, como sabe don Luis, y entonces es una fundación de inspiración católica absolutamente independiente, no tiene ninguna participación de la Iglesia, y entonces en sus estatutos dice una cosa muy, muy curiosa porque fueron aprobados en los años 50. Es decir, dice lo siguiente: los beneficiarios de la fundación podrán no ser católicos. Claro. Y dice siempre que no sean abiertamente hostiles a la religión católica. Claro, Bueno, hacemos una pausa publicitaria y vamos a recibir a nuestros invitados del día. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. En 1935
se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias, y recibimos en el estudio a don Hugo Escarpa y a don Carlos Caballero, que son presidente y vicepresidente respectivamente de Sacabat. Bueno, muchísimas felicidades por la elección, lo primero de todo, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por acogernos también. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se lleva esto del peso de la púrpura ahora que doña Andrea se ha ido y don Hugo coge los mandos? Bueno, al final es algo muy continuista porque siempre hemos trabajado muy bien desde que se fundó Sacabat, allá por el 2018, y luego pues con el resto de presidentes que han venido, Julia Calvet también, Andrea Llopart. Entonces, bueno, como que tenemos un proyecto bastante sólido y siempre pues intentamos seguir en la línea con ello porque al final es algo que funciona y llama a los jóvenes. Bueno, el motivo de que estén aquí don Hugo y don Carlos, ya todos ustedes saben qué es Sacabat, saben cómo es una organización juvenil que opera en las universidades catalanas. Pues simplemente diciendo algo muy simple: no nos da la gana de que os hagáis con el espacio público, queridos separatistas. Bueno, el motivo de que estén aquí en Madrid es porque ayer recibieron el premio a los valores de la libertad y la juventud en la 4ª edición de los premios Foro España por la defensa de los valores constitucionales, ¿no? Pues sí, fue una gala que se celebró ayer a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Y bueno, fue una gala bastante bonita, ¿no? Al final también habían diferentes premiados como María Corina Machado, ¿no? También estaba Padilla. Bueno, al final, bueno, lo mejorcito, ¿no?, que tenemos en España, ¿no?, un poco. Y la verdad que fue muy bueno pues poder compartir escenario con todos ellos, con el resto de premiados. Bueno, ¿cómo está el ambiente allí en las universidades catalanas? Bueno, el ambiente, desgraciadamente, pues sigue un poco en la línea de siempre, con ese nacionalismo radical y violento que desgraciadamente sufrimos en las aulas universitarias, en la enseñanza universitaria pública en Cataluña. Pues bueno, al final es un terreno que tienen completamente dominado, pero por eso es más necesario que nunca asociaciones como la nuestra, como Sacabat, que siguen dando la batalla cultural, no solo frente a este independentismo radical y violento, sino también a toda la cultura woke, basura ideológica y colectivos de ultraizquierda, pues que tienen tomada completamente los campus universitarios. Sí, bueno, nosotros siempre lo decimos, que ya el problema ya no es tanto la juventud que hay en las universidades, porque cada vez vemos más jóvenes de derechas, gente que pierde el miedo a decir lo que piensa, que pierde el miedo a ser señalado y pues a poderse expresar libremente en las universidades, pero que el problema viene de arriba, viene de los rectorados, que están completamente dominados pues por los gobiernos, el Partido Socialista, los partidos independentistas, que son quienes realmente financian y ponen la mano dura en favor de estas organizaciones antifascistas que son prácticamente terroristas. Vi una encuesta ahora, pues creo que era 4 meses, creo que era una encuesta de 40dB en El País, donde, o era de GESOP para el periódico, no me acuerdo. El caso es que era una encuesta que traía intención de voto en Cataluña por segmentos de edad, y me sorprendió mucho ver que en toda España Vox es la primera fuerza en intención de voto, por debajo ya de los 45 años, pero es que en Cataluña me parece que en el segmento de 18 a 24 años también Vox era la primera fuerza en intención de voto. En Cataluña me llamó mucho la atención. Supongo yo que si eso es cierto, si esa encuesta es así, pues bueno, en Cataluña está pasando lo que está pasando en el resto de España, pero imagino que dentro del submundo universitario
no será tan así. O sí, todos los universitarios ahora jóvenes son de Vox y del PP y tal. Bueno, yo creo que la visión que tenemos es que cada vez más jóvenes son de derechas, pero sí que es cierto que los mismos de siempre, que son pues un grupo muy reducido y cada vez están menos organizado, que es el que comentaba de los independentistas, hace mucho ruido, y cuando hace mucho ruido, pues la gente como que piensa que son demasiados y que son muchos y que tienen... pero todos esos que hacen ruido, Sí. esos grupúsculos separatistas que intentan impedir que ustedes pongan carpas, que intentan agredirles, que intentan acallarles, que intentan silenciarles, todos estos... pasa como pasaba aquí con el sindicato de estudiantes, que llamándose sindicato de estudiantes estaba dirigido por un señor que tenía 35 años, es decir, son el mismo tipo de caspa activista de siempre. Sí, son prácticamente lo mismo, porque aparte de ir encapuchados, cuando se les puede ver un poco la cara, se nota prácticamente que si no llevan ya 20 años en la universidad es porque no han estado nunca en la universidad, o sea que realmente Vale. son gente ya con bastante... Me lo temía. Bueno, dentro de las actividades que ustedes realizan, además de mesas informativas, además de actos de carácter informativo sobre sus propias acciones de Sacabat, además ustedes hacen mucha actividad cultural y, por ejemplo, van a presentar próximamente el documental de Pie en Pared, Lo que nos ocultaron, la historia negra del Partido Socialista. ¿Cuándo va a ser el evento? Pues el evento lo haremos justo este viernes, 5 de jueves, sí. Jueves 5 de próximo jueves, marzo. 5 de marzo. Correcto, en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra, en el campus de Poblenou. Pues sí, junto a Marcos Eginto, junto a García Isá, junto a Carlos Saura, para estrenar este documental, ¿no? en la universidad. Creemos que es algo muy importante el hecho que los jóvenes descubran que el gobierno de la nación, quien está gobernando actualmente España, es un gobierno totalmente criminal y sangriento, con un pasado golpista y miserable, y exponer esa realidad precisamente a los jóvenes, que desgraciadamente muchos lo desconocen, pues creemos que es esencial, ¿no? Al final muchos jóvenes saben lo que fue el bombardeo de Guernica, pero pocos saben que fue el bombardeo de Cabra, ¿no? Desengáñese, nadie sabe que fue el bombardeo de Guernica entre los jóvenes. Desgraciadamente. Pero saben que fue lo peor del mundo, en el que murieron 150.000 personas. claro. No conocen... El bombardeo de Cabra, ¿no? El bombardeo de Cabra, nada, era voluntad popular, ¿no? Como fue por parte de la aviación republicana, pues no pasa nada, ¿no? Y así con todo, ¿no? Nadie sabe qué es para Paracoyos el Jarama, pero todos sabemos que eran los campos de concentración, estos que dicen durante el franquismo, ¿no? Pues bueno, al final es robarles espacio, ¿no? A la izquierda, que hasta ahora han construido, y es una evidencia que estaban muy cómodos a nivel cultural porque han podido imponer pues toda la miseria cultural que han podido hacer, pero precisamente también está ahí la batalla, ¿no? En la universidad. No solo una batalla ideológica que es la que damos, sino también la cultural. Que Hace es poco evidente. se producía... Bueno, perdón, le he cortado a usted, don Hugo. Sí, no, bueno, solo también por recalcar que estamos orgullosos de haber conseguido que se vaya a proyectar este documental en la Pompeu Fabra cuando, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados fue vetado. Y sobre todo para dejar claro que realmente no hay ningún partido socialista bueno, que el de Felipe González fue una excepción muy concreta, pero que el PSOE de ahora es el mismo que el de Largo Caballero, el de Pablo Iglesias, y que no hay ningún partido socialista bueno. Hace poco el rector de la Universidad del País Vasco cerraba la universidad ante la imposibilidad legal de vetar un acto que iba a celebrar allí Vox. Cerró la universidad para tratar de boicotear el acto. Bueno, ¿allí no les ha hecho a ustedes algo similar el rector de la Universidad Pompeu Fabra? ¿Qué tal les trata el rector y esas cosas? Bueno, realmente la relación con los rectorados no es demasiado positiva, ¿no? No tenemos una relación muy estrecha por el simple hecho de que son quienes permiten que estos grupúsculos totalitarios actúen con impunidad contra Sacabat y, bueno, que en concretas ocasiones también nos vetan los actos, o por ejemplo en la Autónoma... O sea, también les han vetado actos. Claro, desde 2022 llevamos sin poder realizar un acto en la Universidad Autónoma, solo nos dejan posibilidad de hacer carpas en días muy concretos y pues en una esquina del campus para que no se nos vea. Entonces, pues tenemos una relación bastante negativa con ellos, pero bueno, nosotros vamos a ser, perdón la expresión, pero como el grano en el culo, que no vamos a permitir que se silencie a los estudiantes que piensan como nosotros.
Sí, y además en el caso de la autónoma no solo nos permiten, tenemos que batallar, no os podéis imaginar, para poder montar una simple carpa, sino que es que la penúltima vez que pudimos montar una carpa tuvo que ser con una sentencia judicial en mano. Es así como tenemos que tratar con los rectores. Pero por supuesto los separatistas pueden montar las carpas que quieran, ¿no? Por supuesto nosotros tenemos que entrar escoltados por antidisturbios a un campus público y ellos pueden intentarnos agredir con barras de hierro, tirarnos botes de humo como ya han hecho en muchas ocasiones, y no les pasa absolutamente nada, nadie les va a perseguir, nadie les va a echar de la universidad como se debería hacer, y el gobierno y el Estado evidentemente no los vaya a legalizar, que es lo que se debería hacer con toda esta basura que hay por todos los campus públicos. Es impresionante. Bueno, lo primero felicitar como siempre a Sacabat, un recuerdo, la verdad que muy cariñoso a Andrea también, que hizo un trabajazo, y toda la suerte del mundo a Hugo y a Carlos, ¿no? Es impresionante cómo la izquierda consigue desnaturalizar las instituciones que toma, ¿no? Porque la universidad era el templo del debate, era donde se producían desde la Edad Media, pues el que creía que la Tierra era plana contra el que demostraba que no, pues ahí con respeto, pero con contundencia, pues se enfrentaban y demás. En el franquismo, donde se producían las asambleas que denunciaban la situación política del país, se producían en la universidad. Y ahora es el sitio donde se impone la versión absolutamente pétrea de lo que ellos entienden que debe ser la realidad, ¿no? Me reía con un amigo que le gusta mucho la economía, que ponía un símil muy concreto, que es el foro de Davos. ¿Os acordáis? El primer discurso de Milei fue revolucionario en un foro supuestamente liberal, y ¿sabéis cuál fue el discurso institucional de ese año? El de Xi Jinping. Sí. Esto es lo que sucede en la universidad. Ellos toman las instituciones para bajo la apariencia de que todo sigue igual, convertirlas en lo contrario para lo que fueron fundadas. El foro de Davos se refiere usted a ese del que acaba de dimitir el presidente por sus relaciones con Epstein. Correcto, pero nació como una sacrosanta institución liberal, ¿no? Bueno, el periódico El País también, entre sus fundadores estaba Manuel Fraga. Sí. ¿A cuántos engañados? Y que yo siempre les digo lo mismo a los de Sacabat. Por cierto, paréntesis, antes de ayer en el País Vasco, como no tiene suficientes problemas en su casa, estaba también otra expresidenta de Sacabat, Julia. O sea, Julia, Andrea, todos los miembros de Sacabat son extraordinarios y lo hacen bien, estén donde estén, y son muy importantes. Pero yo os voy a decir, yo de vosotros no os puedo dar lecciones porque yo aprendo. Pero vosotros no sois conscientes de la importancia que tenéis, no solo en Cataluña, sino para mucha gente de España. No podéis ser conscientes, porque es que si lo fuerais os pondríais nerviosos. Porque quiero decir que es verdad que es donde que es lo que hacéis, y vosotros sois estudiantes y tenéis claro lo que queréis en la vida cada uno. Estoy convencido, pero dedicáis una parte importante de vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y vuestra seguridad y vuestra comodidad, la sacrificáis por hacer una serie de cosas que aunque fueran inútiles, aunque no sirvieran para nada, habría que hacerlas y serían importantes, pero es que no son inútiles. O sea, dais una esperanza, no solo, por supuesto, a los ciudadanos reprimidos en Cataluña, sino en el resto de España. Es decir, sois muy importantes, muy importantes para nosotros. Sacabat se ha convertido en... O sea, siempre que hay una injusticia que se quiere imponer a gran escala, necesita la omertá, el silencio, ¿no?, de todos. Y durante mucho tiempo en Cataluña, pues ellos lo consiguieron, y vosotros habéis evidenciado lo contrario. Son esas imágenes que revuelven conciencias. Yo recuerdo en el País Vasco, que yo también por motivos familiares he ido muchísimo, soy de Madrid, pero voy mucho por allí, cuando la policía se tuvo que poner, la policía autonómica, el cubrir sus caras, ¿no? Claro, ahí la gente dijo... Pero ¿cómo la policía tiene que ir con la cara tapada, ¿no? Claro. Aquí, ¿qué está fallando? ¿Cómo? O en las guerras de Yugoslavia, que los cascos azules españoles llevaban a los niños en tanques al colegio, ¿os acordáis? En vehículos blindados. Entonces la gente dijo, ostras, aquí está pasando algo grave. Sacabat es eso en Cataluña. Es decir, bueno, pero ¿cómo unos chicos no pueden montar un tenderete? Que eso, vosotros, claro, no habéis nacido, porque es que me da vértigo decirlo, pero es que sois más jóvenes que mi hijo pequeño. Pero uno de los momentos más emocionantes en la historia de la resistencia reciente al liberticidio en el País Vasco fue cuando, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que hubo una serie de protestas, etcétera, y estaban ahí los antidisturbios,
con la cara tapada. Los antidisturbios, por supuesto, estaban evitando disturbios, pero estaban en ese momento plenamente simpatizando o acompañando a los que protestaban, que eran los que era gente como vosotros. Y entonces un grito que de repente se impuso fue: quitaros la capucha, quitaros la Sí. Se la quitaron y estaban llorando. ¿Sabes? De emoción. ¿Sabes dónde fue eso, Asís? Estaban protegiendo la sede de HB en San Sebastián. Sí, o sea, señor, la gente exacto. quería tomar la sede. Fíjate, por no hacer las cosas como es debido, en qué situación está el país. Por supuesto, inmediatamente el PNV, siempre con el inestimable apoyo del PSOE, pactó con ETA en el famoso pacto de El Estella, Lizarra, sí. y consiguió desmontar esa situación, porque la protección mayor a ETA en el País Vasco y en España se ha producido siempre desde el PNV, y desde Madrid. Ahí está. Vosotros sabéis, perdona, lo último vosotros sabéis que el nacionalismo vasco en realidad nació, o sea, no de Sabino Arana, sino del menos tonto de ahí, que era su hermano, que estuvo viviendo en Barcelona y que entonces aprendió la política del odio y la utilización del idioma como herramienta política en vez de como bien cultural, y quiero decir que de alguna manera vosotros estáis en el centro de lo que fue lo mejor de España y de lo que intentó ser lo peor, que es acabar con la libertad y con España, ¿no? Qué rollo les estoy metiendo. No, Pobre señor. pero muy pertinente. No se preocupen, ustedes lo hacen con todo el mundo. Con desigual éxito. Entonces no le diremos nada. Me ha gustado eso que has recalcado por no hacer las cosas bien cuando se hicieron, porque Claro. bueno, nosotros lo decimos muy claro, que aquí la base también comienza porque se hubiese ilegalizado H. Bildu en su momento, que no es otra cosa que el arma política de ETA, y que está ahora mismo pues gobernando desde, bueno, iba a decir desde la sombra, pero no, porque no sé, no. Claro, y lo importante que es desde la política convencer siempre, ¿no? Todos aquellos que se refugian en la gestión se equivocan porque entienden que la sociedad vota lo que vota y piensa lo que piensa de una manera estática, y eso es no conocer el alma humana, ¿no? Claro. Yo antes decía mi edad, ¿no? Cuando yo nací, Murcia empezaba a cambiar de bando, pero era un bastión socialista. Yo, como madrileño, he visto como esta región era un lugar donde el socialismo tenía las raíces bien implantadas, sí, ¿no? Por eso es importante no solamente gestionar que los trenes lleguen a su tiempo, que no haya listas en los hospitales de espera, que es importante, sino explicar qué hace eso posible. Y eso es un proyecto político, ¿no? Con lo cual, en el País Vasco, en el año 90 el asesinato de Miguel Ángel Blanco es 2001, ¿no? Es en el 97. En 97 Gregorio... No, Gregorio es el 93. Miguel Ángel Blanco es el 97, que es cuando nace Eso mi hijo Íñigo. Claro, fijaros la situación en la que estaba. Hay un candidato después de eso, al Endacari, Jaime Mayor, que con Nicolás Redondo está a punto de ganar las elecciones. Sí. Hoy en día, pues el Partido Popular decidió entregarse a la política pop. ¿Os acordáis, no? Sí. Del señor Alonso, el socio de Pepiño Blanco en acento y tal. Bueno, pues ahí está el partido. Y además, bueno, a mí me ha rechinado un poco, pero porque vosotros no sois un movimiento partidista, y de hecho muchos de vuestros exmiembros, cuando a la universidad, colaboran con distintos partidos políticos, pero claro, se ha producido una cosa muy grave, ¿no? Es decir, que en teoría una persona de cualquier partido, bueno, esto lo digo con alfileres, debería poder defender la libertad y poder defender que nadie intente convertirle en extranjero en su propio país, en su propia tierra, ¿no? Tristemente y dramáticamente es que el Partido Socialista se ha convertido, o si no lo era ya, en una fuerza nacionalista que hace lo posible por eliminar el español de la vida pública en Cataluña de forma además compulsiva, y por tomar todas las decisiones que puedan refortalecer a una Cataluña como nación, es decir, una destrucción de la nación española. Pero vosotros no sois partidistas. Pero fíjate, perdonad, que estamos dejando hablar. No. Pero permitamos a don Francisco Javier que responda por ustedes. No, perdona, ya me callo. Como diría mi padre, don Luis, con
Con una indirecta me basta. Y termino. Es curioso lo que dices de ser extranjeros en su propia tierra, porque para ese proyecto nacionalista, que desde luego capitanea el PSC, no ahora, desde hace mucho tiempo, ellos son más extraños en Cataluña que los ilegales que asaltaron la comisaría en Salt. Ellos tienen menos derecho a estar en su propia tierra que los señores que vinieron antes de ayer y que tuvieron la osadía y la tremenda barbarie de asaltar una comisaría de policía. Estos negros sobre el blanco, el proyecto de esta gente. Sí, el PSC al final no se esconden, siempre ha sido un partido históricamente nacionalista, y el hecho de que en Cataluña, que es totalmente una aberración, comerciantes no puedan rotular sus negocios en castellano porque se les multa, porque se les denuncia al Departamento Lingüística en la Generalitat, que al final es un chiringuito más del independentismo excluyente, que a un niño castellano hablante que su lengua materna es el español no se le puedan dar un 25% de clases en español, que es lo que marca la ley, pues es una anomalía democrática, y es un ejemplo más de cómo el PSOE no solo quiere atentar contra la unidad nacional, sino que es que además vende a España y la quebranta por 7 votos, por lo que sea necesario para seguir en el poder. Y ese es el problema que tenemos. Y sobre todo también con el tema de la bandera. ¿Cómo es posible que en Cataluña sea mejor recibida una bandera de Palestina o una bandera soviética que no una bandera de nuestro propio país, de España, de nuestra nación? Sí. Había una anécdota que contaba un buen amigo de Luis y también amigo mío, Alfredo García Francés, que es que era fotógrafo muy reconocido y con premios en la redacción del País. O sea, era un tipo más bien de izquierdas, y entonces un día le regalaron unas víctimas del País Vasco una bandera española, una banderita española, como un premio, como un agradecimiento a no sé qué, ¿no? Entonces la puso en la redacción, que había muchos periodistas, en su mesa, ¿no? Y entonces le llamaron al poco no sé si fue el infausto Cebriano, quién, le llamaron el jefe de redacción y dijo: mire, perdón, es que se han quejado y quieren que quite usted la bandera española. Y entonces Alfredo dijo, claro, y yo fui y le dije: mira, yo tengo una banderita española puesta, es la única legal que hay en toda la redacción. Mira, allá hay una bandera republicana, allá hay una bandera del PC, allá hay una bandera de tal. Es la única legal que hay en toda la redacción. Con lo cual, no la pienso quitar si no se quitan todas las demás. Y se quitaron todas para que no hubiera una bandera de España. Claro. ¿En qué momento en un país la bandera oficial, la bandera de la nación, es incómoda para algunos? Y lo gracioso es que esos mismos que van con la bandera soviética y la palestina y el no sé qué, dicen, claro, es que los fascistas se apropian de la bandera española. Dice, pero imbécil, si la has tirado al suelo, si no la coges. Claro, sí, la estáis quemando todos los días en las calles. Bueno, lo intentan, porque son tan cutres que no lo consiguen nunca. Sí, porque pobres en la universidad a veces se ponen a quemar banderas de España y, claro, al final tienen las neuronas justas, pobres, para acabar el día, ¿no? Y bueno, se queman ellos al final. Se queman las manos, al final no la pueden quemar del todo. Es que perdonar que en vez de preguntas os haga propaganda, pero es que vosotros hacéis 3 cosas. O sea, primero, hacer algo muy difícil de hacer en donde más falta hace, muy difícil por la presión social y por el riesgo, y además de eso, no solo hacéis todo esto, sino que sois los mejores. Es decir, sí, sois buena gente. No, quiero decir que hay organizaciones en las que como Pedro Sánchez, porque se metió en el PSOE, porque le aconsejó su padre que era el sitio donde más podía medrar un tipo como él, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué ventaja tiene para vosotros participar en Sacabat y hacer todo lo que hacéis personalmente? Sí, no, lo entiendo. Muchas veces nos preguntan, oye, pero ¿realmente vale la pena? ¿Vale la pena entrar escoltado por antidisturbios a la universidad, que te rodeen con botes de humo centenares encapuchados, que también hacen que te insulten, que por el pasillo, pues cuando acabes una clase te puedan llegar a decir algo? Nosotros creemos que sí, que vale la pena. Precisamente Cataluña es un territorio muy hostil, siempre lo ha sido, y precisamente es donde hace falta pues ensalzar nuestros símbolos, ensalzar pues la unidad nacional, nuestros símbolos constitucionales, al final todo lo que significa España, ¿no? Es que claro, ellos parten de la premisa de que, bueno, que Cataluña es una nación histórica, bueno, dejando mapas mentales y fetiches raros de los nacionalistas, Madrid, País Vasco, Andalucía, Aragón, Cataluña, son igual de españoles que cualquier otra comunidad. Y precisamente no tiene que ser algo anómalo que una asociación, ¿no?, en España, sea donde sea en el sitio que sea,
defienda a España, ¿no? Y pese a eso, pese a todas las circunstancias y pese a cómo tenemos que, bueno, trabajar y operar pues en las universidades, pese a todas las consecuencias que eso trae, bueno, yo creo que vale mucho la pena el defender a tu país, el defender la libertad y el defender los derechos que se vulneran sistemáticamente en las universidades públicas catalanas. ¿Y cómo vivís, Hugo, el que, quiero decir, pues el que... con todo lo difícil que es vuestra lucha personal, que consiste al final en ser lo que sois, en ser lo que sois, pero no esconderlo, ¿cómo vivís que desde Madrid se os traicione una y otra vez y se financie y se ayude a financiar a los que precisamente os reprimen? Sí, bueno, a ver, es vergonzoso, ¿no?, que desde Madrid sea desde donde se tome, sobre todo esta agenda ideológica separatista y de ultraizquierda para gobernar Cataluña, y sobre todo que todos los pactos, ¿no?, vengan desde la Moncloa o desde el Congreso. Es una vergüenza, y bueno, sí que es cierto que hay veces que nos sentimos pues o desamparados o abandonados, porque también allí no hay una mayoría patriota sólida como para poder hacer competencia a toda esta basura ideológica que vivimos día a día. Pero es que eso es lo que estábamos comentando, que realmente yo creo que la pregunta no es si realmente merece la pena o no, y es si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo haría? Porque ahí está la respuesta, y es que no lo haría nadie. Entonces es por eso que Sakabat sigue en pie desde que se fundó y que seguirá muchos años. Ojalá no fuésemos necesarios, pero mientras lo seamos, pues seguiremos dando la batalla. Nosotros aquí hablando. Sí, ¿te das cuenta? En vez de escuchar. Bueno, don Hugo, don Carlos, muchísimas gracias, muchas felicidades por la labor que hacen ustedes, gracias. Muchas felicidades por el premio recibido en la gala de los premios Foro España, y nada, muchas felicidades por presentar el documental sobre la historia negra del PSOE, próximo jueves 5 de marzo a las 6 de la tarde en el campus Poblenou de la Universidad Pompeu Fabra. Exacto. Sala Nau. Eso es. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
¿Qué tema les excita a ustedes más? ¿El caso Epstein y sus múltiples derivadas en el mundo? La toma de control por parte de Paramount, que al final es por parte del sector pro-Trump, pues de la CBS, de Disney, de Warner, de tal, ¿qué les gusta más? ¿Son temas diferentes? No, realmente no. Muy bien visto. Es que yo creo que aquí me entreno para mis discusiones cada vez menos frecuentes con mis amigos de la derecha ilustrada. Yo no soy tan optimista como usted. Me refiero a optimista a lo que ha... Por eso tiene más canas que yo. Tuché. Sí, pero usted es mucho mayor. Bueno, pero no sé, me refiero a lo que ha contado esta mañana un poco sobre el cambio de ciclo, ¿no? Hombre, yo sí creo que hay un cambio de ciclo. Lo que pasa es que los grandes temas, digamos, de la geopolítica mundial, que, bueno, simplificando mucho y me perdonan los expertos, pues para mí son la conquista del mundo por parte de China, ¿no? La conquista económica y política del mundo, la islamización y la pérdida de la base poblacional de las sociedades europeas a base de la inmigración masiva y de la manipulación, y la ideología woke y del marxismo cultural, ¿no? Que le llamaría Mike González, que mina las sociedades de dentro. Todo esto, que no es solo propio de España y de Europa, sino también de Estados Unidos, ha avanzado mucho. Ha avanzado muchísimo. Quiero decir, la presencia y el control y el poder chino y por supuesto el soborno y la compra de dirigentes políticos, incluidos españoles, y a Zapatero me remito, es muy grande, y también es muy grande en Estados Unidos. La lucha cultural en Estados Unidos está planteada ya, tiene una base moral importante para ganarla, pero el daño es enorme. La ideología woke todavía, en fin, quiero decir que es muy difícil. Entonces está ocurriendo, hay una resistencia, hay una reacción. Por eso es tan importante gente como los chicos de Sacabato, cualquier cosa, porque lo importante ya no es convencer ni nada, sino que donde no se pueda decir una cosa es la razón por la que hay que decirla. Entonces tú lo notas en que hay gente que no, pero derechas y izquierdas, que no está, digamos, pues más informado. No me quiero hacer el listo ni tal, más informado. Cuando dices determinadas cosas les parecen escandalosas. Por eso hay que escandalizar un poco. Es decir, yo creo que no se dan cuenta la ideología de género. Claro, es que hay que defender a las mujeres. Y yo, no, es que precisamente porque hay que defender a las mujeres soy contrario a la ideología de género. Los entornos católicos, una parte de mis amigos, pues proceden lo he dicho muchas veces, pues yo estudié con los jesuitas, y es un ámbito, digamos, cultural y también religiosamente católico en parte, muy abierto, por eso es católico. Les tienes que dar en donde más le duela. Y, por ejemplo, con las leyes de género actuales, antes o después, si eso se consolida, con esas mismas leyes puede cerrar un colegio de confesión católica, por ejemplo, solo por el hecho de que se enseñe en una clase de religión que Dios los creó hombre y mujer. Bueno, eso puede provocar el cierre de un colegio, y lo provocará si no se combate. Hay que ver el intervencionismo en colegios privados, no digo concertados, digo privados, que está sucediendo en el País Vasco y Navarra, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso hay dos cosas que resaltar, ¿no? Como dice la canción Aquí no hay playa, en una de sus estrofas, ¿no? La movida promovida por el ayuntamiento, bueno, es que todos estos chiringuitos estaban regados con dinero público, no han salido como setas espontáneamente, no, esto está regado. Entonces, además de la llamada batalla cultural, que podríamos discutir acerca de lo acertado del término, bueno, hay que retirar subvenciones, hay que quitarle los fondos a esta gente, y es una de las cosas que ha demostrado el presidente Trump, ¿no? Es decir, bueno, esto se sostiene porque hay millones de personas que están detrás de estos, retiremos los fondos federales y a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa, que cierran. Y en segundo lugar, también hay que reconocer lo bien
que lo han hecho durante los últimos años. Para llegar a esta situación de absoluta hegemonía, volvemos a decir cultural, que ahora gracias a Dios se está cambiando, pero que han disfrutado durante las últimas décadas, es que llevaban sembrando poco a poco durante mucho tiempo, ¿no? Y no hay más que ver series norteamericanas de los años 80 y 90. Uno repasa, a mí me encantaba Friends, por ejemplo, repasa capítulos antiguos de Friends y ya ves determinadas cosas que dices, vaya, cómo enseñan la patita, ¿no? Hay que entender cómo ellos han conseguido tomar el poder político y es a través de estas cosas, ¿no? Claro. En España, el ejemplo más claro, ¿ustedes creen que se hubiera aprobado la ley de eutanasia si la película Mar Adentro? Imposible. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero son películas. No. Hizo un daño. No, son planes de marketing. Claro, absolutamente. Yo conozco por motivos personales a muchas personas con minusvalías físicas muy severas. El daño que les hizo una película como Mar Adentro era brutal. Y fíjate que siendo muy, a lo mejor irreal, películas como la francesa esta de Intocable era, películas que siendo muy, en fin, a lo mejor un poco, películas como esa son muy positivas. O sea, el mensaje que da es, la vida siempre es valiosa, ¿no? Y fijaros la importancia que ellos le dan a esto y cómo saltan como un resorte contra películas, no ya digo de las últimas que tienen claro trasfondo religioso, sino con cualquiera que rompa ese relato. ¿Os acordáis? Y no es por hacer publicidad ni tampoco. ¿Cómo saltaron en contra de La Sociedad de la Nieve? Sí. ¿Y sabéis por qué? Porque era un grupo católico. Y porque se ayudan entre ellos. Claro. Porque en un relato woke se hubieran comido, no muertos vivos, se hubieran comido. Y el blanco hubiera matado al negro y el otro tal. Esa humanidad que demuestra la película rompe el relato. Y por eso para ellos es absolutamente importante. Y por eso este golpe es durísimo para su publicidad, su aparato publicitario. El golpe es, perdón, por si no lo he utilizado, el golpe es la compra por parque de Paramount, de una serie de grupos de comunicación que incluyen, entre otros, ¿no? Netflix y una serie de medios de comunicación, incluyendo la CNN, ¿no? La CNN y la CBS, sí. Y HBO, Warner Brothers. Qué interesante. O sea que ya para enterarnos de algo en Estados Unidos ya no vamos a tener solo que escuchar la Fox. Antes, para enterarse de qué pasa en Estados Unidos, solo se podía o escuchar la Fox o este programa. O leer Voz Media, Voz.us. Ahora, pues ya habrá otros medios, todos los que entren en el paraguas de la Paramount. Esto una amiga que me decía, yo le decía, pero no con tono de soberbia, yo creo de verdad que no te enteras de lo que está pasando en Estados Unidos. Lo decía antes en las elecciones de Trump y decía, pero, o sea, perdona, leo el New York Times todos los días y digo, por eso. Ahora, el otro día publicaba el New York Times un artículo de opinión que se titulaba no fue buena idea desclasificar los papeles de Epstein. Sí. No está mal, ¿no? Decían los antiguos griegos que los dioses castigaban a los hombres concediéndoles sus deseos, ¿no? Frase que cita y repite Meryl Streep, el papel de Meryl Streep en Memorias de África, cuando Robert Redford decide quedarse en su casa a dormir. Nos hemos puesto muy cinéfilos, ¿eh? Sí, porque yo iba también a comentar, y es lo último que comento así, en este tono cinéfilo, cultureta. Te está mintiendo, no es lo último que va a comentar. No, que ayer había una tuitera, que siento no saber el nombre en este momento, pero la cité ayer, que hacía una defensa apasionada de Wim Wenders. O sea, yo no soy así cinéfilo y no conozco, creo que Wim Wenders tiene desde luego alguna película apreciable, pero no es un cineasta fácil y no le juzgo como cineasta ni nada, ¿no? Pero Wim Wenders tuvo creo que en el Festival de Venecia, pero perdonen, no si fue en Cannes, fue presidente del jurado y entonces en su discurso, cosa que hace poco, dijo yo creo, señores, que el cine es lo que es y que cuando con el cine quieres hacer política, no haces cine, sino que haces política. Bueno, eso ha desatado una represión absoluta y una cancelación, como se dice ahora, de Wim Wenders impresionante, ¿no?
Y bueno, es curioso porque cuando hay disidentes, y pregúnteselo si no a Trotsky, y fíjese que Trotsky era un asesino totalitario, pero cuando hay disidentes en la izquierda son implacables, es lo peor. Yo creo que lo que más odian por ejemplo, yo conocí a Sánchez Dragó, ¿no? Un personaje polémico, pero para mí entrañable. Y entonces él lo decía, y esto se le veía, decía, si es que lo que más le molesta no es que yo sea de derechas o que yo diga tal cosa, sino que yo he sido de izquierdas, y entonces eso no toleran la discrepancia, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Qué es lo que había? Sí, de rollo nada. ¿Qué les ha parecido la dimisión del CEO del Foro de Davos? Hombre, yo creo que cuando dimites y no te cesan es que temes que sigan saliendo cosas. Es una bandera blanca. Quieres quitarte de... Con lo cual a lo mejor seguiremos sabiendo cosas de este Claro, es que además, bueno, esto lo estoy... ¿Cómo creen ustedes que serán las siguientes reuniones del Foro de Davos? ¿Habrá alguien en la puerta diciendo, ¿me puede usted por favor enseñar sus fotos pedófilas o sus emails intercambiados con Epstein para ver si puede entrar o tal? Pero es que o sea, es decir, es verdad que en la progresía internacional ha habido un sentido de impunidad importante, porque podías hacer una cosa y la contraria también sin sufrir las consecuencias. O sea, yo no creo, por supuesto, que ser de izquierdas no implica ser pedófilo o beneficiarte de la prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo sí implica una soberbia y una superioridad moral que hace todo eso. El tema de Epstein, y usted lo ha explicado mucho, o sea, es un tema que va más allá. O sea, el negocio de Epstein probablemente no era solo la prostitución de menores, entre otros, o sea, la violación de menores y el ofrecimiento de todo tipo de caprichos a los poderosos, sino que eso en sí le daba un poder brutal. En el caso del príncipe Andrés, lo que presuntamente se le acusa es de haberle proporcionado información privilegiada que le permitía pues hacer operaciones financieras o lo que fuera. Claro, si yo soy un pervertido o lo que sea y voy a por ejemplo, imagínense que voy usted a la sauna Adán lo iba a decir ahora mismo, me lo has quitado. Claro, y entonces pues es que a mí me gustan los chicos y además me gusta que parezcan muy jovencitos, y entonces me proporciona un chico con el que me acuesto y ni siquiera sé si tiene 15 años o 19 o 13. En todo caso, yo no sé cuánto me ha costado esto, si es que he pagado algo, pero soy rehén desde ese momento y para siempre de Sabiniano o de su hija o de su yerno o de quien pueda tener ese material. Pero yo creo que el caso Epstein no es el único, pero que condensa muchos de los males que hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué sabe? O sea, ¿qué podemos extraer del caso Epstein? Uno, hay una élite que se cree con una impunidad total, una élite que se caracteriza por decirnos a toda la humanidad lo que tenemos que hacer y lo malos que somos. No hay que olvidar quiénes son los más sacudidos del caso Epstein, que son las élites progresistas, mal llamadas progresistas del mundo. Fijémonos cómo está el Partido Laborista en el Reino Unido, el Partido Demócrata, los Clinton, Mette Marit, en fin, todo este ola progre, ¿no? Y una vida personal profundamente desordenada, ¿no? Es decir, yo que tengo arranques liberalistones, hay veces que trato de... Algún defecto tenía que tener usted. Bueno, muchos. Bueno, yo tengo arranques conservatistones. perdón. Pero hay veces que trato de separar el legado público de personal. Pero claro, es muy difícil ponerte el sombrero por la noche de un pervertido y un impresentable y un violador y a la mañana siguiente ser una buena persona, ¿no? Y esto es lo que eran, ¿no? Y esto es lo que son. Bueno, lo que pretendían ser, porque es verdad que luego en tu acción pública normalmente promueves aquello que te justifica a ti mismo, ¿no? Lo que pasa es que lo vistes de bien público, etcétera. No lo sé, y es curioso porque cada vez es más difícil ignorar la información que sale, es decir, las políticas concretas, por ejemplo, de Donald Trump en control migratorio se borran con que aquí los españoles estén muy preocupados porque,
se ha vuelto loco Donald Trump con el ICE y está matando gente y tal, lo que sea. Es decir, el nivel de superficialidad es enorme porque se puede examinar lo que ha pasado en el ICE o qué efectos ha tenido, por cierto, la negativa de las fuerzas de los políticos, perdón, de las autoridades de Minnesota a colaborar con la Guardia Fronteriza, porque precisamente la intervención directa del ICE tiene lugar porque, en contra de lo que pasa en todo el país, salvo en varios estados, en contra de lo que pasa, la policía no hace lo que hace en todos los lados, que es localizar a ilegales, delincuentes, etcétera, y solo entonces viene el ICE a donde ya está para llevárselo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cada vez es más difícil de esconder algunos efectos positivos de políticas coherentes. El control migratorio ha tenido un efecto, por ejemplo, uno de los efectos que ha tenido, aparte de la mejora de la seguridad, es el descenso de niños y de personas en manos de los traficantes y se ha disparado probablemente el precio de los órganos humanos ilegales. Porque una de las cosas que pasaban en la frontera de México es que desaparecían miles de personas y particularmente miles de niños. ¿Para qué? Pues se puede usted imaginar para qué, para prostitución infantil, para tráfico de órganos, etcétera. Estas cosas no existen. Ayer tampoco es cada vez más difícil ignorar, porque la gente ve los telediarios de España y esto no informa mucho. Es más difícil ignorar, por ejemplo, que ayer una reunión de todos los fiscales, de todos los comisarios de policía de una ciudad norteamericana, es que no es Minnesota, ahora uno de los estados que se niegan a colaborar con el ICE, se reunieron todos los comisarios en un local, todos los jefes de policía de los locales, para decir a sus autoridades que no se podía legalmente, que ellos tenían que cumplir la ley, que no se podía legalmente denegar el cumplimiento de la ley a las autoridades federales. Esto no lo sabe la progresía española, ni tampoco la gente de derechas, digamos, que les han enseñado que Trump es malo y los demás son buenos. A mí me hace mucha gracia la miopía con la que se observan determinadas situaciones atrapada en clichés del pasado, ¿no? En el caso de Trump me hace mucha gracia ese cliché que dice, bueno, un millonario gobernando para millonarios. No, perdona. Las élites absolutamente enriquecidas de los Estados Unidos son las que financian y forman parte de los cuadros demócratas, ¿no? Y esto es así. Podríamos ir casi a la historia fundacional de los Estados Unidos, ¿no? Cuando uno entra y dice, bueno, hoy tengo ganas de jugar, y dice, oye, por cierto, ¿sabes que los republicanos y los demócratas ya existían en la guerra de secesión con todo el tema de la esclavitud? Sí, ¿sabes qué partido votó a favor de mantener la esclavitud? Claro. El Partido Demócrata. Claro. ¿Sabes quién tenía hijos con su esclava a los que nunca reconoció? El señor Franklin, ídolo de los demócratas, fundador del Partido Demócrata. ¿Sabes quién fundó el Ku Klux Klan? Miembros del Partido Demócrata. Correcto. Entonces, esa miopía, ¿no? que se aplica a Europa también, ¿no? Estos partidos de la nueva derecha, por llamarla así, no, estos son de las grandes élites, tal. No te estás enterando, ¿no? Quién está votando a Le Pen y quién votaba antes, quién está votando a la señora Meloni y a quién votaban antes, quién está votando a Vox y a quién votaban antes. Cuando se ve, yo por ejemplo, le voy a poner a mi hija, que le pongo películas, bueno, intento ponérselas a todos mis hijos con desigual éxito, se ve películas tan buenas para mí como Arde Mississippi Burning, que es una película maravillosa sobre un tema de asesinato de activistas de derechos civiles en Alabama. Y entonces se ve el gobernador haciendo campaña política, el que se opone y entonces todo el mundo piensa que este gobernador, el que se opone a que entren niños negros en las escuelas de blancos, el que persigue, claro, todo el mundo lo ha presentado que como es malo, es un racista, será republicano, ¿verdad? Nunca, en esas películas nunca se nombra la adscripción política. Todos los gobernadores del estado de los estados del sur fueron demócratas, claro. Todos eran los que defendían la segregación en contra del norte, todos, hasta que llegó Kennedy. Iba a decir, claro. Pero ¿por qué cambia Kennedy? Que es una luz de gas del progresismo también, porque hay que saber que Kennedy... Sí, también, pero claro, yo no sé, en fin, no conozco tanto la figura del presidente Kennedy y demás. Pero yo creo que hay un hecho de Kennedy poco estudiado, que evidentemente en su vida privada pues nos descuadra, pero Kennedy era de tradición católica. Sí, claro, de familia católica. Claro.
para un católico, y pueden ir las personas que quieran a consultar lo que hicieron los españoles del siglo XVI en América, lo que fue la controversia de Valladolid y demás, eso de segregar por raza nunca nos ha gustado, porque si entendemos que todos son hijos de Dios, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, a ver si Kennedy lo hizo por su raíz de pensamiento católica, claro, y no por su porque... No, es que evidentemente que era por su tradición católica, pero fue una cosa curiosa. Una vez que el Partido Demócrata, o una parte del Partido Demócrata, apoyó el fin de la segregación o el cumplimiento de estos derechos civiles también para negros, entonces ya se pudo hacer. ¿Por qué? Porque al Partido Republicano no había que convencerle. Claro. El único problema del Partido Republicano en ese área es que es el federalismo, es la soberanía de los estados, de cada estado de los Estados Unidos, para establecer sus políticas, y era una cosa que hasta entonces no se podía romper, hasta que el Partido Demócrata sí lo hizo. Y el segundo efecto, por cierto, fue que por primera vez en los estados del sur gobernaron republicanos, porque los demócratas gobernaban por la promesa mantenida de mantener la segregación, por lo cual les votaba la mayoría de la población blanca. Bueno, pues, pero todo este rollo histórico es para ver que incluso si tú le preguntas en general a una persona de derechas, vamos a decirlo así, sobre quiénes mantenían la segregación en Estados Unidos, y si no es un conocedor de la historia, te dirá, bueno, pues los republicanos, claro, por supuesto, que eran los malos, el Ku Klux Klan serían el Ku Klux Klan lo fundaron miembros del Partido Demócrata cuando se acabó la esclavitud para evitar la progresión de los blancos. Y por cierto, el salario mínimo, este es un golpe liberal, se estableció por primera vez en estados del sur de los Estados Unidos como forma de evitar que los trabajos menos pagados, que los trabajos más bajos los coparan los negros, que estaban dispuestos a trabajar por menos precio. O sea, el salario mínimo se fundó por primera vez como una defensa de los blancos contra los negros. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué nos dice nuestra audiencia? Don Luis, les preguntamos a propósito del rey Juan Carlos I, a propósito de ese regreso, si debería volver a España o no. Le voy a dar, como se suele decir en los medios de comunicación, una pista, un cebo de lo que voy a decir. Hay una conexión directa entre Cristiano Ronaldo y Juan Carlos I. Ahí lo dejo. Ahora le cuento. La pregunta que lanzábamos era, ¿cree usted que Juan Carlos I debe volver a España? Y dábamos 4 opciones. Sí, no lo sé. Y la que no me gusta nada, que es la de no me importa, porque yo siempre digo que les tienen que importar las cosas. Sí. Como no se pueden hacer matices, yo diría que sí. Matices porque creo que nunca debería haberse ido, quiero decir. Hombre, pero vivimos en un país donde Cherokee se pasea por la calle y Junqueras también, no puede venir el rey Juan Carlos. Pero que nunca debería haberse ido. Sí, sí. Pues el 71% de los encuestados dice que sí, que efectivamente que debería volver a España. La segunda opción más votada, con un 23%, está la de no me importa. A los que les digo, si han votado, ya les importa un poco. O sea que... Qué buena es, Carmen. Revisen ustedes sus pensamientos. Hay un 2% que no lo sabe y hay un 4% que dice que no. Y aquí voy con los comentarios. Dice José Andrés en Twitter que solo a cambio de que Pedro Sánchez se vaya a Abu Dhabi y que no vuelva. Con el canje, clarísimamente España gana. Ya mismo o como mucho, mañana. Así que cambiamos el uno por el otro. Completamente de acuerdo, apoyo la moción. Atención a esto. Un momento. Siempre y cuando no se vaya a un país sin tratado de extradición. Bueno, él en concreto ha dicho Abu Dhabi. No sé cómo está la cosa allí. Bueno, vino de garrafón. Alguien que se hace llamar en sí en Twitter dice, vamos con ese símil que me ha hecho mucha gracia y que lo compara ya directamente con Cristiano Ronaldo. Dice, Juan Carlos I es como esas estrellas de fútbol que no saben retirarse en la cima y terminan jugando en Arabia o en China. ¿Es Juan Carlos I nuestro Cristiano Ronaldo? Pues habrá que verlo. Francisco Simal dice en Twitter, el rey Juan Carlos no debería haberse ido. Todos en nuestra vida tenemos luces y sombras. Fue el mejor embajador que tuvimos. Su hijo, por presiones de los de siempre, accedió a desterrarlo. Gran error. Juan Carlos es historia de España. Que lo estudien los historiadores. Voy con las publicaciones de YouTube. Don Luis, María Jesús Medina González dice, nunca debió ser expulsado de su país. Julio Vinuesa, 8954, dice que Juan Carlos de Borbón nació en Roma, pero Suiza y Portugal también pertenecen a su infancia y juventud.
juventud. No sé qué nos quiere decir, si quiere Que el Imperio Español abarcaba buena parte del globo. Ah, vale, que no sabía si quería mandarlo a Lisboa a vivir, a Roma, pero gran parte de lo que hoy es Italia. A Roma solo la saqueamos un poquito y con toda justificación. Porque no quisimos. Claro, a ver, porque podemos ser un poco mandones, pero católicos al fin y al cabo. Y termino, don Luis, con un comentario del chat de YouTube que es de Ann Guful, que dice: no solo estoy de acuerdo con que el rey Juan Carlos vuelva a España, a su país, sino que estoy mucho más a favor de que los que no les parezca bien se larguen de aquí porque es grasa que nos sobra. Muchísimas gracias, doña Carmen placer, Carbonell. Con respecto a una cosa que ha dicho don Javier, que antes le he llamado don Francisco Javier, pero no es así. No pasa nada. Pues ha dicho que, claro, hay que tener en cuenta que Kennedy era católico. Yo estoy de acuerdo, es que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y mucho. Si España tuvo una historia colonial pues infinitamente más humana, más generadora que otras potencias, es por el catolicismo, no por otras cosas. Claro que sí. Si en Alemania uno se va al mapa de dónde ganó Hitler más votos en las elecciones de 1933, es que es un mapa perfecto para ver la división entre el sur católico y el norte protestante. En el norte protestante Hitler sacó muchísimo más apoyo que en el sur católico, donde en muchísimos lugares venció el partido de derecha católica que en ese momento había, ¿no? Dos detalles que me gusta mucho recordar. El primero, ¿saben cuál fue? Para que vean un poco la cosmovisión de los españoles de entonces, ¿no? El principal problema protocolario que se encontró el emperador Carlos V al llegar a España. Él exigió que le llamasen majestad. Y los españoles le dijeron: señor, que es como se llamaba aquí a los reyes, majestad solo es Dios. Ya le ponían un parche, ¿no? Segunda cuestión, cuando uno viaja sobre todo al mundo anglosajón, hay grandes fechas que conmemoran, hay monumentos y demás a la abolición de la esclavitud, y uno se pregunta: ¿y dónde está ese monumento en España? Queridos amigos, en España, aunque lamentablemente hubo esclavitud, jamás fue legal. Jamás. Gracias al testamento de Isabel la Católica, precisamente por su alma católica, porque no se entendía, como ya lucharon los cristianos en el Imperio Romano, que un ser humano pudiera ser propietario de otro ser humano. De hecho, si uno se va a ver cómo era, por ejemplo, la esclavitud en Cuba, donde hubo esclavitud, pero que no tenía nada que ver con la anglosajona, ¿no? El esclavo era más parecido a un siervo, que por supuesto podía casarse con quien le diera la gana, le pagaba un dinero al tío para el que trabajaba y se iba y dejaba. Había negros que tenían esclavos negros, o sea, porque el cristianismo y más en particular el catolicismo nunca consideró que un esclavitud que tiene orígenes muy antiguos e incluso entre comillas humanitarios, en el sentido de que en vez de pasar a cuchillo a un señor le convertías en esclavo, pero el catolicismo y el cristianismo siempre consideró que los esclavos eran igual de seres humanos e iguales por tanto ante Dios que todos. Por eso en la Roma previa a Constantino, los que se convertían en masa eran las mujeres y los esclavos. De hecho, Constantino no se bautizó hasta poco antes de morir, y quien era cristiana era su madre y su esposa. Santa Elena, sí. Claro. Bueno, como ven ustedes, aquí hablamos de todo. Pero toca, por desgracia, acabar el programa. Muchísimas gracias, don Javier. Muchísimas gracias, don Asís. Ponemos punto final. Gracias a doña Carmen, aunque ya ha salido del estudio, por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a recordar un hecho histórico, pues en fin, un poco desconocido. Napoleón perdió la batalla de Waterloo por culpa de las almorranas. Buenos días, don Paco. Abrazos, mi querido amigo don Luis del Pino. Gracias. Ya se acabó de momento hablar de la desclasificación de documentos del 23F. Me intriga saber cuál será la siguiente maniobra de Sánchez para distraernos de lo que hoy está pasando en España, porque cualquier cosa le vale. Por ejemplo, que los ingleses perdían las batallas en Estados Unidos cuando luchaba por su independencia, no por los ascendientes de Trump,
en conseguir esa independencia, luchando codo con codo con Gálvez de España. Estados Unidos ganó su independencia de Inglaterra porque las pelucas que usaban los ingleses estaban llenas de pulgas y chinches, y así no se podía competir, no se podía pensar con la cabeza llena de animalillos, llena de bichos. Dijeron, ahí os quedáis. Con eso pues atacan a sus ancestros, ¿no? Y enaltecen a los enemigos, a los ingleses, que los pobrecillos, poco los bichos. Y ahora quitamos la verja de Gibraltar. Sánchez podría también ponderar la valentía de Napoleón, porque se tuvo que bajar un montón de veces del caballo en plena batalla, ya que padecía de hemorroides. Por eso perdió la batalla de Waterloo. Tenía hemorragias, tenía que bajar el caballo y no estaba al frente de la tropa. El caso es que no hablemos ni de Coldo, ni de Ábalos, de su mujer Begoña, de su hermano David, de Óscar Puente, etcétera. O sea, de la mafia que nos gobierna. ¿Cuál será el próximo invento de Sánchez y de los medios de comunicación que controla? Porque a los que no controlan ni se pliegan les llama máquinas del fango. Él, a la verdad, le llama fango. Y un servidor al gobierno le llama muertos vivientes, zombies. Hasta marzo, el lunes más y mejor. Punto final.